Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ashley Dayana España Jacobo y hoy tengo el placer de hablarles acerca de mi proyecto final de la historia de la cultura 2. El tema en que me basé para esta investigación fue de la cultura Xinca. Antes de hablar, de entrar a detalle a ciertos puntos, vamos a hablar un poco de la introducción, de la historia, cómo fue que se fue originando esta cultura en nuestro país. También sobre las tradiciones, creencias, de la gastronomía, de todo lo que rodea o se basa esta cultura Xinca. Vamos a empezar, Voy a empezar más que todo a dar una pequeña introducción antes de hablar de la historia como tal. El pueblo Xinca fue reconocido oficialmente por primera vez en la historia de Guatemala a través de los acuerdos de paz, particularmente en la identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Marzo de 1995. Aunque tiene una existencia reportada documentalmente desde 1500. Ahora sí, adentrándonos de cómo se fue desarrollando esta cultura, retomamos en los inicios de su historia. La mayoría de historia considera que los Xincas aparecieron en Guatemala entre el año 900 y 1110 después de Cristo. Los Xincas inmigraron desde Sudamérica a través del Océano Pacífico y se cree que provienen de las culturas andinas, las cuales tenían actividad comercial con los mayas. Los Xincas se asentaron en el sudoriente de Guatemala, abarcando desde el río Michatoya hasta el río La Paz, lugar fronterizo entre El Salvador. En la actualidad, muchos departamentos tuvieron contacto con estos pueblos desde su llegada al país. Durante el periodo posclásico, el territorio que abarca esta cultura comprende desde el territorio de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, como podremos observar acá. Se encuentran ubicados en el departamento de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. La población Xinca es uno de los aspectos más controversiales. Los censos se han basado usualmente en contar a las personas hablantes del idioma y no han privilegiado a la adscripción u otros rasgos culturales y organizativos. En todo el caso, la data que se maneja a nivel oficial sigue siendo la correspondiente al Censo Nacional SHI de la población 4 a la población 5 de habitantes del 2002. Al no haberse realizado un nuevo censo, la información estadística para los departamentos muchas veces solo registran el binomio indígena y no indígena, siendo así difícil distinguir de qué manera se compone el grupo nombrado como indígena. ¿Qué caracterizan los Xincas? Los Xincas se caracterizan por ser personas muy humildes y sencillas que viven en casas construidas de zacate y paranque. Los Xincas, entre sus hábitos más comunes encontramos que se levantan a las 4 de la mañana y dejan de trabajar a las 5 de la tarde, antes que llega la hora de oración. Físicamente sus rasgos son rostros morenos y cabello oscuro. Otra de sus características es el tamal de viaje de entre cuyos ingredientes rituales estaba la ceniza como un símbolo de la vida y la muerte. Si hablamos un poco de la cosmovisión y creencias, ellos se manejan en que poseen un calendario sagrado de 20 días, llamado Cholquij, Tzolk'in en maya yucateco, que simboliza los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Estos 20 días forman la ley que se controla la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte.
En derecho de el concentrario maya, basado en la costumbre, se respetan dos leyes, la ley de la vida del creador y la ley natural sobre la tierra, entre otras. Entre sus costumbres y tradiciones puedo mencionar que se caracterizan que tienen varias danzas por distintos eventos, ya sea la danza de la lluvia, la danza de la lluvia, de la cosecha, entre otros. Entre la gastronomía xinca está compuesta por una serie de bebidas que ya sean atoles, refrescos y bebidas embriagantes, carnes, verduras aderezadas con recados, tamales dulces, salados, panes, bocadillos, entre otros. Es importante mencionar que existen diferentes recetas o presentaciones dependiendo la localización geográfica de las comunidades xincas. El pueblo xinca se ha cautivado de diferentes artes. Se conoce que antiguamente elaboraban silbatos de barro, flautas de madera y de barro. Aún fabrican marimbas e instrumentos de cuerda. Para protegerse de la lluvia, los xincas tejían lo que se llama suyacates. Es una especie de capa artesanal elaborada con fibras vegetales. Actualmente ya no se elaboran este tipo de tejidos, ya que ellos lo reemplazaron por trozos de plástico, lo que nosotros llamamos lona o nylon. Las amenazas que presentan esta cultura es la extinción de su idioma y de sus creencias, entre otras, ya que poca gente lo sigue practicando y mayormente son las personas mayores de edad. Practicando las tradiciones, el idioma, vestimentas, hasta las artesanías, ya que los que poseen pies a estos puntos son los ancianos, por lo que ellos cuentan, las generaciones actuales ya no les interesan adentrarse a la cultura, saber más de esto, ya sea por distintos factores, como podría mencionar algunos, es el racismo que se vive en la actualidad, o simplemente es que se adaptan al mundo moderno. Si hablamos de las oportunidades, podría mencionar que podríamos brindar oportunidades para que se pueda expandir la cultura a más lugares, desarrollar talleres para mostrar las artesanías, gastronomía e idioma, incluyendo a todas las mujeres, niños y hombres mayores de las comunidades. Asimismo, conservamos a la cultura xinca y brindar soporte económico para los mismos habitantes. Gracias.